Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. Hoy compartí la palabra del Señor agradeciéndole a Dios también por la misma vida que nos da y por la honra de poder hoy predicar la palabra del Señor. El mensaje de hoy habla del reino de Dios y su justicia. La palabra reino significa gobierno y el gobierno es la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas, de manera individual, colectiva o total. Y yo quiero que vayas a la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Quiero que escuches esta palabra. La Biblia dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero si nosotros nos vamos al versículo 33 del mismo capítulo, nos dice de esta manera también: mas primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces nosotros venimos preocupándonos por nuestra economía, por nuestra salud, por las cosas que hemos de querer, por los hijos, por la familia. Pero la misma palabra, cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros andamos en la palabra, cuando nosotros obedecemos, la misma palabra nos dice que primeramente es el reino de Dios y luego las cosas que nosotros queramos vienen por añadidura. Y quiero que entiendas algo hoy en esta tarde. Cuando nosotros nos sometemos voluntariamente al gobierno de Dios, les decía, hoy vamos a hablar del reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios significa gobierno. Cuando nosotros nos sometemos voluntariamente al gobierno de Dios, déjame decirte que nosotros tenemos plena libertad para ya no pecar más. Es muy distinto cuando nosotros no queremos someternos voluntariamente al gobierno de Dios. Es que nosotros tenemos plena cautividad y día a día pecamos más. Es por eso es que muchas personas y también cristianos hemos visto que han pasado 5, 10 años, 15 años, pero nunca han cambiado, nunca han tenido un cambio en su forma de vida, en el estilo de vida que llevan. Es por eso es que damos mal testimonio. ¿Por qué? Porque nunca se sometieron al gobierno de Dios, porque nunca quieren obedecer a la palabra, porque nunca quieren ser gobernados de parte de Dios. Entonces, es ahí que nos damos cuenta realmente por qué no hay un cambio. Entonces, amados hermanos, si nosotros nos encontramos en plena libertad, es ahí que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Hay mucha gente que dice: pastor, yo ya no siento el amor que antes sentía por Dios. He perdido mi primer amor, la palabra que muchos utilizan cotidianamente. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás viviendo bajo el gobierno de Dios. Tú no estás viviendo el reino de Dios. Vives afanado en tantas cosas de la vida. En que vas a tener mañana, en que si vas a tener dinero o no vas a tener, en que si hay trabajo o no hay trabajo, en que tus hijos van a tener que vestir o no. La Biblia dice, amados de Dios, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Y quiero contarte un testimonio muy bonito. Una muchacha estaba en exámenes en la universidad. Y sabemos que los muchachos cuando están en plenos exámenes siempre están ausentes dentro de la iglesia, siempre faltan a los servicios y ya no los vemos por un cierto tiempo. Pero esta muchacha, en medio de los exámenes, esta muchacha era más pendiente de la iglesia, era más pendiente del servicio, estaba más temprano incluso dentro de la iglesia. Y nos dio por preguntar por qué motivo es que esta muchacha en medio de sus exámenes, porque nosotros conocíamos su necesidad, nosotros sabíamos qué es lo que estaba sucediendo, que estaban en época de exámenes, por qué motivo ella llegaba temprano, por qué motivo ella era la que más servía, por qué motivo era la que más adoraba, la que más oraba. Entonces la respuesta que nos dio fue muy bonita y muy impresionante. Ella dijo así: pastores, yo ya hice mi trabajo de estudiar y dar mis exámenes. Ahora yo tengo que cumplir primeramente con Dios. Yo ya hice mi trabajo. Ahora Dios se encarga de lo demás. Y nos dio a entender algo muy importante. Cuando nosotros realmente vivimos bajo el gobierno de Dios, no hay preocupación, no hay estrés, no hay nada que nos pueda apartar de su presencia. Entonces, amados de Dios, ¿cómo es que están viviendo ustedes su vida ahora? ¿Afanados por el día de mañana? ¿En qué vamos a tener? ¿En qué no vamos a comer? Tal vez en que el trabajo se acaba mañana.
Busca primeramente el reino de Dios y yo te aseguro, amados de Dios, que nunca te va a faltar dinero. Yo te aseguro, amados de Dios, que en tu casa nunca va a faltar alimento. Yo te aseguro, amados de Dios, que tus hijos van a estar sanos. Y si aún se enfermaren, Dios se va a encargar de sanarlos. ¿Sabes? Mucha gente vive enferma por muchos años. Y un pastor me dijo así un día: Kenji, la gente se enferma porque no está sana espiritualmente. Yo no entendía qué es lo que me estaba diciendo. Y él me dijo de esta manera: cuando las enfermedades vienen al cuerpo del ser humano es porque el alma está enferma. Entonces la misma Biblia nos dice que para sanar el alma nosotros tenemos que venir a Jesucristo. Hermanos, si ustedes están viviendo de una o de otra manera enfermos año tras año y no encuentran sanidad, es porque estás haciendo algo mal. Y es necesario que vuelvas a Cristo y vuelvas a los pies de Él para que Él pueda transformarte y liberarte de toda opresión. Mira, es muy importante que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios en nuestra vida. ¿Y qué significa la soberanía de Dios en nuestra vida? Que Él puede hacer lo que le dé la gana con su poder. Él si quiere mañana te prospera, o Él si quiere te deja pasar una prueba económica, Él si quiere mañana te sana, o Él si quiere también te deja pasar un tiempo. Pero cuando nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios, tenemos la certeza, amados de Dios, la certeza, la seguridad de que Dios va a obrar en cualquier momento. Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 24. Vamos a la palabra de Dios, amados de Dios, para que ustedes también puedan entender y puedan diariamente también caminar en Cristo. No se desanimen, avancen en Cristo. La palabra de Dios en Hechos capítulo 4 versículo 24 dice así, escuchen: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nosotros entendemos que Dios es soberano, que Él es dueño de nuestra vida, que Él controla todo lo que nosotros estamos haciendo, que Él controla nuestros actos, que Él controla por dónde caminamos. Y todo, amados de Dios, todo, escúchame, todo lo que nosotros hacemos siempre viene controlado de la mano de Dios. Hay un versículo muy bonito que justamente está en Romanos, no me acuerdo el versículo, pero la Biblia dice así: tú puedes querer, tú puedes correr, pero Él en su misericordia es que lo deja hacer. Entonces, ¿qué quiere decir, amados de Dios? Él es soberano de tu vida. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe, necesitas trabajo. Él sabe que necesitas sanidad. Él sabe que necesitas para alimento para tus hijos. Él sabe que necesitas de una o de otra manera cambios en tu vida. Entonces, ¿por qué te preocupas si vivimos bajo el gobierno de Dios? He conocido personas, escúchame bien, he conocido personas que tienen mucho dinero. He conocido personas que tienen una estabilidad económica tremenda, pero viven preocupados y afanados aún sabiendo lo que tienen. Y también he conocido personas que aún en sus hogares viven humildemente, pero viven confiados en Dios y no viven una vida preocupada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es cuánto tenemos, hermanos. El problema viene que nosotros no tenemos un gobierno de Dios de tal manera que no podemos nosotros controlar todo lo que viene a nuestras vidas. También quiero que vayas a la palabra en Jeremías capítulo 18, versículo 2. Mira lo que nos dice Dios a nosotros, hermanos. ¿Cómo es que nosotros somos delante de Él? La Biblia dice en Jeremías 18, 2, 10. Habla de este siervo Jeremías, un hombre de Dios que siempre estaba conforme a su corazón. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. 18, 2. La palabra de Jehová viene a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amados de Dios, la palabra es clara. Tú eres el barro en las manos del alfarero.
Si tú estás pasando un problema ahora, si tú estás pasando una situación difícil ahora, si tú estás pasando un proceso de salud ahora, es porque Dios realmente te está moldando. Hay mucha gente que reniega, hay mucha gente que le dice al Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si es que yo voy a tu iglesia? ¿Por qué si yo oro? Si yo estoy fiel a ti, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Porque tú eres el barro en las manos del alfarero y es necesario que el barro sea formado, es necesario que tu vida sea formada, es necesario que Dios pula un detalle dentro de ti. Y esto no va a ser para maldición, no va a ser para perdición, esto va a ser ¿para qué? Para que tú seas bendito, para que tu simiente sea bendita. Ali Ramírez comentaba hace unos días atrás en una entrevista con mi papá, el pastor Juan Carmona, ¿no? Y decía, sus hijos están en el ministerio, su familia está en Cristo. Y es muy cierto, pero déjame decirte que todo ha sido un proceso. Nunca ha sido fácil. Hemos tenido que pasar muchas pruebas, hemos tenido que pasar miseria, hemos tenido que pasar vergüenza, nos han humillado muchas veces, hemos tenido incluso, hasta nos han pegado por ser cristianos. Imagínate. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a recibir golpes de parte de la gente por causa del Evangelio? Eso nos ha pasado a nosotros, amados de Dios. Mucha gente que no le gusta el Evangelio, mucha gente que no le gusta lo que hacemos, simplemente a veces reacciona de esa manera. Hemos pasado momentos donde no teníamos ni siquiera para comer, pero aún así hemos sido agradecidos con Dios. Y te voy a contar parte de mi testimonio para que pueda ser de edificación a tu vida. Cuando mi padre inicia el ministerio, Dios lo llama a tiempo completo. Tú sabes qué es ser llamado a tiempo completo, donde tú tienes que dejar tu trabajo, donde tú tienes que dejar tu empresa, el sustento, todo por seguir a Dios y predicar. Y entendemos que cuando uno inicia su ministerio es muy difícil. En ese tiempo éramos 2 hermanos, mi hermano y yo, donde no teníamos ni para comer, hermanos. Mi padre trabajaba en el ministerio, iba a las campañas a predicar por allá por acá. A veces nada, ni siquiera gracias le daban. Entonces, hermanos, ¿de dónde salía nuestro sustento? Cuando uno sabe que en el ministerio hay sacrificios, hermano, ahí sacrificas muchas veces a tu familia, muchas veces sacrificas a tus hijos. Hermano, nosotros nunca supimos que, cuando éramos niños, nunca supimos que era comprar un zapato nuevo, que era comprar un pantalón nuevo, que era comprar tal vez una camisa escolar nueva. Hermanos, siempre todo era de segunda mano. Íbamos a los cachineros y a buscar de segunda mano. A veces nos regalaban los hermanos, por misericordia, nos regalaban los útiles escolares, ni qué pensar. Y yo siempre recuerdo una mujer que hasta el día de hoy honramos su vida, que su esposo tenía una librería. Y me acuerdo que mi madre le ayudaba, ella tenía un restaurante y le ayudaba. Y esta mujer, Dios bendito, hacía algo incorrecto, pero de una manera en ayudarnos. Esta mujer le robaba los cuadernos a su esposo, le robaba los lápices, le robaba los colores, los tajadores, todo le robaba para darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos, hermanos. Entonces ahí tú te das cuenta, hermano, que el ministerio no es fácil. La vida, tal vez tú estás viviendo cómodamente hoy en tu casa, tienes trabajo, tienes bendición y te sigues preocupando. Hermano, en ese tiempo nuestra preocupación de nosotros simplemente era seguir a Cristo. Nuestro Padre nos enseñó siempre a poner nuestra mirada en Cristo. De tal manera que nuestra niñez nosotros sí veíamos la necesidad, veíamos y queríamos tantas cosas, pero nosotros creímos que nuestra generación iba a cambiar. Y eso es lo que está sucediendo hoy, aquí, ahora con nosotros. Hoy nuestros hijos, miren, hoy mis hijas, hoy los hijos de mis hermanos, déjame decirte que ellos no pasan la necesidad que nosotros pasamos. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo un padre por Dios, el sacrificio que dio, hoy está dando frutos. Nosotros somos benditos. Hoy tal vez nuestros hijos pueden decir, papá, cómprame esto, y lo podemos hacer porque somos benditos en Cristo. Ya no sufrimos como antes lo hemos sufrido. Y nosotros tal vez no entendamos y decimos, ¿por qué estoy sufriendo ahora? Déjame decirte que Dios está preparando un camino perfecto para ti. Pero tienes que aguantar, tienes que levantarte, tienes que ser fuerte. No te puedes rendir. Hay mucha gente que se rinde a medio camino y la bendición está tan cerca. Y es tiempo que tú te levantes, amado de Dios. Es tiempo que tú te levantes, mujer. Si tu esposo también está trabajando en el ministerio, apóyalo. Y de una de otra manera ayuda a sustentar el hogar. ¿Por qué? Porque en su tiempo dará fruto. Si tú ves que tu esposo incluso está en el mundo, hermanos, es tiempo de ayunar, es tiempo de buscar a Dios. Tú sabes cómo vino a Cristo mi padre. Ustedes lo escucharon en la mañana, yo estuve escuchando la prédica del pastor Juan Carmona. ¿Sabes quién ganó a Cristo esta familia?
Una mujer que no sabía leer ni escribir. Mi madre me cuenta que en ese tiempo había unos tanques donde lavaban ropa y mi mamá iba a lavar la ropa. Y había una señora que congregaba en una iglesia que no sabía leer ni escribir. Y esta mujer que no sabía leer ni escribir fue la que le predicó a mi mamá y le dijo, vamos a la iglesia, hermanita. En ese tiempo yo tenía un padre borracho, tenía un padre perdido. Pero esta mujer que no sabía leer ni escribir lo llevó a la iglesia a mi madre. Es ahí que Dios comenzó a obrar y Dios ha hecho cosas grandes hoy en mi familia. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa? Les pregunto, amados de Dios, cuando nosotros vivimos bajo gobierno, déjame decirte, bajo el gobierno de Dios, no bajo el gobierno de nosotros mismos, no de nuestros deseos, no de lo que nosotros queremos. Porque nosotros podamos querer mucho dinero, podamos querer propiedades, podemos querer el carro del año, podemos querer la universidad para nuestros hijos, la privada, la mejor. Pero solo Dios es el que permite que se hagan las cosas. Pero dime, ¿qué excusa pones tú? Te quejas de tantas cosas porque no vives bajo el gobierno de Dios. Tienes y aún te quejas. Y si no tienes, también te quejas. Hermano, aprenda a soportar la prueba. Las bendiciones son duraderas. Las bendiciones no son pocas. Las bendiciones son muchas. Nosotros lo vivimos ahora y lo seguiremos viviendo. Y aún mi generación, mis hijas, mis nietos lo seguirán viviendo porque yo entendí esa palabra. La Biblia dice, somos como el barro en las manos del alfarero y si Él quiere, hoy nos destruye y nos vuelve a hacer, no importa. Mientras nosotros estemos bajo el gobierno de Dios, estemos en las manos de Dios, déjame decirte, así tú te quedes en miseria, nuevamente Dios te levantará. Y hemos pasado tantos procesos económicos nosotros como familia, que ya no le tenemos miedo a quedarnos pobres, hermano. Que ya no le tenemos miedo a no tener que comer mañana porque conocemos en el Dios quien nos ha llamado. Conocemos el Dios quien nos ama. Conocemos el Dios quien nos levanta. Es por eso es que tú tal vez nos ves aún en las redes sociales, saliendo en las calles, saliendo a las campañas, saliendo por allá, por acá, apoyando a muchos ministerios. ¿Sabes por qué? Porque conocemos realmente quién es nuestro Padre. Aprende a conocer a tu Dios, aprende a conocer quién es el que gobierna tu vida y yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Pero sabes, hay algo muy importante que quiero que sepas. El pecado es el gran perturbador de nuestra vida, de las naciones, de la generación. Y ha hecho que el hombre y Dios se separen. Cuando hay pecado, déjame decirte, amado de Dios, que los beneficios que tú tienes en Dios se pierden, que tus oraciones no van a ser escuchadas. Aún esto te va a llevar a la derrota y es necesario que tú renuncies al pecado. Hay personas que aún van a la iglesia, hay personas que se congregan diariamente, pero tienen pecados ocultos y es tiempo que usted renuncie al pecado. Es por eso es que te está yendo mal, es por eso es que tal vez en la vida estás fracasando, es por eso es que tú ves que tus hijos se están perdiendo. Y no hablo simplemente de pecados visibles, porque hay gente que piensa, dice, la persona que está adulterando está pecando, la persona que está fornicando está pecando, la persona que está robando está pecando. Déjame decirte, hermano, que hoy el enemigo está utilizando pecados internos como son la falta de perdón, el odio, el chisme, tantas cosas inmorales dentro de ti que te están apartando de la presencia de Dios. He conocido mujeres que guardan incluso resentimiento a sus maridos por lo que les hizo hace 10 años atrás, estando en Cristo. Es por eso es que no prosperan. ¿Por qué? Porque no has perdonado, porque guardas resentimiento, porque sigues odiando. Hay personas que se pelearon con la familia y siendo cristianos hasta el día de hoy no se han reconciliado. Hermanos, tú quieres ser bendito, tú quieres que cambie tu historia, comienza a renunciar a tu pecado, comienza a levantarte en Cristo, a ser un ejemplo de cristiano. Hay gente que piensa simplemente porque la vestimenta es el cristiano. No, hermano, déjame decirte que tu corazón, lo que hay dentro de ti es más cochino incluso que tu vestimenta, hermano. Yo puedo conocer muchas mujeres de Dios y hombres de Dios que visten humildemente y Dios los usa de una manera impresionante y son de ejemplo. Pero hay hombres y mujeres que van a la iglesia, supuestamente cristianos, pero déjame decirte que no. Tienen en su corazón celos, odio, resentimiento, temor, viven del pasado. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? Renuncia, hermano, y yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Entonces les decía, el pecado es lo que perturba al cristiano y que te aleja de la presencia de Dios. Dios no te puede escuchar mientras haya una barrera de pecado en tu vida, hermano.
Dios no quiere simplemente el 10%, el 20%, el 30% de obediencia, hermano. Dios quiere el 100% de tu obediencia. Aún en lo que tú piensas que te va a hacer perder tantas cosas, Dios quiere obediencia. ¿Sabes? Dios nos ha permitido poder hoy pasar tiempo incluso con nuestros hijos y poder tener un tiempo de calidad. Y te cuento lo que pasó conmigo un tiempo. Me eligieron como presidente del salón en la escuela de mi hija. Y como siempre, cada actividad, algunos padres son mundanos. Dicen, vamos a hacer una fiesta del niño, vamos a hacer un cachimbo, vamos a hacer esto. Pero siempre piden trago, siempre piden licor para poder embriagarse. Y sabes, yo como cristiano, un día fue bien claro con ellos. Si ustedes me han elegido como presidente, tengan en cuenta que por mis manos o por mi autoridad nunca va a pasar comprar licor o cosas incorrectas para nuestros hijos. Muchos cambiaron su cara. Muchos dijeron, no, pero hay cristianos que sí hacen eso. Déjame decirte, amados de Dios, que Dios quiere el 100% de tu obediencia. Y llegó una fiesta, me acuerdo, de la escuelita de mi hija. Y en su lista habían mandado, Señor, compre papa, compre arroz, compre tal cosa, compre dulces para hacer un compartir. Pero más abajito decía, compre 2 vinos también. Yo recibí la lista con mucho respeto, porque hay que respetar a todos también. Y llegó el día de la fiesta. Hicieron el compartir todo. Y las mamás de la comisión salieron y dijeron, señor presidente, ¿dónde están los 2 vinos que me mandaba a pedir? Acá está, señora, había comprado 4 paquetes de gaseosa Sprite, repártalo por favor. Ahí está para que brinde. ¿Por qué? Porque yo no puedo comprometer mis principios sabiendo que de eso depende mi bendición. Hay cristianos a medias, hermanos, y yo conozco muchos. Cristianos que se dejan contaminar por la gente. Cristianos que se dejan influenciar por los grupos. Dentro de la iglesia, qué bonito alabamos. Dentro de la iglesia, qué bonito cantamos. Pero Dios no solamente quiere que seas fiel dentro de la iglesia. Dios quiere que seas fiel aún en tu trabajo. Dios quiere que seas fiel aún en el colegio. Dios quiere que seas fiel aún en la escuela. Dios quiere que seas fiel aún en la universidad. En todo ambiente de tu vida, Dios quiere que seas fiel. Ahora te das cuenta de la diferencia de las personas. Ahora te das cuenta por qué otro hermano tiene más y tú tienes poco. Ahora te das cuenta por qué Dios le hace caso más al otro que a ti. Porque hay muchas cosas que no cuadran en tu vida. Hay cosas que se necesitan mejorar y es tiempo de que tú te corrijas. Entonces, amados, si Dios es nuestro Señor, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, si nosotros decimos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, Él vive dentro de nosotros. Y la Biblia dice que nosotros debemos dar fruto de que Él vive dentro de nosotros. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Acaso no es el perdón? ¿Acaso no es la obediencia? ¿Acaso no es la mansedumbre? ¿Acaso no es la benignidad? ¿Acaso no son tantas cosas buenas que Dios nos manda a hacer? Pero no las haces porque tú no quieres obedecer. Hipócrita, ¿cuándo vas a cambiar? Dios no quiere eso de ti. Dios quiere cambiar tu historia. Y déjame decirte que si hoy nos morimos y estamos en pecado, ya sabes de dónde vamos. Y hay mucha gente que vive y camina en Cristo. Y aún la persona que pecó 30 años y está en el hospital y acepta a Jesucristo ahora y se muere, ese se va y es salvo. Y nosotros que vivimos tantos años y no queremos corregirnos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora, déjame decirte, el reino de Dios bien establecido en nuestras vidas como cristianos produce el poder de no pecar. Pastor, ¿por qué yo no puedo dejar el pecado? Porque el reino de Dios, el gobierno de Dios, no está bien establecido en tu vida. Porque tú no quieres dejarte gobernar. Porque tú no quieres obedecer. Agarramos esta bendita palabra del Señor, esta bendita, y simplemente tomamos lo que nos conviene. Pero lo que no nos conviene, simplemente, no, este versículo no me conviene. Este versículo dice, perdona. No, ¿yo por qué voy a perdonar? No. Este versículo me dice, deja de hacer estas cosas. No, ¿por qué voy a hacer? Pero que te hablen de prosperidad, de bendición, de beneficios personales. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero cuando nos hablan de dejar el pecado, cuando nos hablan de hacer tantas cosas que a Dios le agrada, simplemente volteamos la cara y ignoramos. Dios quiere de ti 100% de obediencia. Grábate en tu mente. Y si hoy tal vez tú has estado haciendo cosas incorrectas que no le agradan a Dios, vuélvete a Cristo, hermano.
No vaya a ser que venga la prueba, no vaya a ser que venga la desgracia y te agarre sin estar a cuentas. ¿A quién vas a correr? He ahí muchos cristianos, he ahí mucha gente que piensa que solamente debemos venir a Cristo cuando tenemos necesidad. Hermano, a Dios se le sirve en todo momento, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en riqueza, cuando estamos bien de salud, cuando todo nos va bien, cuando aún estamos en miseria, cuando estamos en desgracia, a Dios se le sirve en todo momento. Aprenda a ser fiel con Dios. Y hablando el tema de la ofrenda radial, y con esto quiero terminar. Les contaba acerca del pastor Juan Carmona y tuvimos una oportunidad cuando nosotros éramos niños, él había iniciado su ministerio. Les conté que pasábamos muchas necesidades, pero hubo una oportunidad de nosotros viajar a Trujillo porque había venido un pastor del extranjero y nos habían invitado para poder nosotros estar en esa conferencia, en esa cruzada evangelística. Ya les dije que nosotros no teníamos mucho dinero y habíamos llevado las justas pasajes para ir y volver nada más. Éramos 4 personas, mi hermano, mi madre y mi padre y yo. Habíamos ido. Pero cuando estábamos en el estadio, escuchando la palabra del Señor, el Espíritu Santo descendió de una manera impresionante. Llegó el tiempo de ofrendar. Y comenzaron a pasar los alfolís, los pastores comenzaron a orar y a cantar los ministros de alabanza. Y comenzaron a pasar los alfolís. Nosotros no teníamos más dinero que el pasaje de vuelta. Y mi padre me tomó a mi hermano, porque estábamos los 3 nada más, mi hermano y yo. Nos tomó de las manos y nos enseñó. En su mano tenía el pasaje de vuelta de toda la familia. Y nos miró a los ojos y nos dijo, ¿ustedes creen que Dios puede bendecir? Y nosotros sabíamos que ese era el pasaje de vuelta. Y con lágrimas en los ojos le decimos, sí creemos. Todo lo puso en el alfolí. Nosotros no teníamos dónde quedarnos, no teníamos dónde hospedarnos, no teníamos ahora sin pasaje para volver a casa. Y justamente un hermano familiar de una hermanita de Cajamarca que había ido con nosotros también, le invita a mi papá y le dice, ¿sabe qué, hermano? Pastor Juan, quédese en mi casa hoy. Y mi papá terco le dice, no, hermanito, yo tengo que volver a Cajamarca. Yo tengo que regresar, mi pasaje está comprado, todo, ya mi bus. No habíamos comprado el pasaje, porque no teníamos dinero. Pero él era así, él siempre es así, probando también. Entonces, después de que tanto insistió el hermanito, nos quedamos en la casa de este hermano. Al día siguiente nos dieron de desayuno, almuerzo, y para la noche ya teníamos que volver a Cajamarca. Hermanos, este varón de Dios le dice al pastor Juan, Pastor Juan, Dios me dice que le dé este sobre. Y le entregó un sobre. Con esto compramos los pasajes de vuelta y vinimos a Cajamarca. Pero en ese sobre no solamente había dinero para volver y comprar nuestros pasajes a Cajamarca, sino que también había para poder comer durante todo un mes. Yo te pregunto, amados de Dios, ¿en qué Dios estás creyendo? Y es tiempo de que tú comiences a creer en un Dios verdadero. Que tú comiences a creer a aquel que te dio la vida, aquel que te bendice diariamente. Y si tú estás en miseria, es tiempo de que tú renuncies y que dejes que Dios haga su trabajo en tu vida también. Así que yo quiero orar hoy en esta tarde por ti y quisiera orar por aquellas personas que están sembrando también y por aquellos que van a sembrar en este ministerio radial. Nosotros iniciamos también nuestro ministerio en Nueva Visión. Es por eso es que hoy respondemos a las llamadas cuando nos dicen, Pastor Kenji, venga a la radio a apoyarnos en esto. Amén. ¿Por qué? Porque esta radio fue también la primera que creyó en nuestro ministerio. Y ustedes están viendo hoy lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Así que vamos a orar por aquellos sembradores, o por aquellos que están sembrando hoy en este momento, por aquellos que están llamando hoy en este momento. Y si tú tal vez no has sembrado y quieres sembrar ahora, vamos a darte unos minutos mientras yo voy orando por ustedes. Puedes ingresar tu siembra, ahí creo que tienen un número de yape también, un código para que tú puedas yapear, o también llamar a los números de la radio y también puedas decir, Pastor, yo quiero que recojan mi siembra. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios es un Dios que no es deudor de nadie. Vamos a orar en este momento. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por todas las cosas maravillosas que tú haces en la vida de mis amados hermanos, en Radio Nueva Visión, papá, con todos, con el gerente, con la familia, Padre, con nuestro hermano Antonio, aún con los que están a cargo, con los locutores, con todas las personas que están trabajando en esta bendita radio, papá.
Hoy, Señor, queremos orar e interceder por ellos, papá. Que todos sus sueños, papá, todos los proyectos que tú has puesto en ellos, papá, sea de bendición y se realicen, Señor. Que no solamente alcancemos a Cajamarca y afuera, sino que aún nos extendamos a nivel nacional. Que aún los canales de televisión se abran, Padre, para que se pueda predicar el Evangelio. Que aún, Padre, las provisiones vengan para que se compren equipos y se pueda hacer algo más poderoso. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en tus promesas. Creo que tú has levantado también a Radio Nueva Visión, Padre, como el evangelista que va a llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Hoy bendigo, Padre, la vida de nuestro hermano Antonio y de toda su familia, de Alex Ramírez, de todo el equipo ministerial de Radio Nueva Visión que trabajan diariamente y arduamente para que este ministerio siga adelante, papá. Hoy bendecimos su vida, Padre, y dale fuerzas, dale fe, dale aún fortaleza para que todos los obstáculos que han de venir sean, Señor, pasables en ti, Jesús. Sea aún que, Padre, todo obstáculo, aún toda prueba, sea, Padre, removida de nuestras vidas, de esa radio, Padre, para que ellos puedan ser benditos. Yo también quiero orar, Señor, por todos estos sembradores, por todas aquellas personas, Padre, que están llamando, por todas aquellas personas que están sembrando, por todas aquellas personas que dejan su semilla de fe, Padre, en este ministerio. Jesús de Nazaret, hoy queremos echar fuera todo espíritu de miseria, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Es cancelado ahora de la vida de mis hermanos. Hay gente que tal vez está pasando momentos tristes. Hay gente que en estos momentos tal vez no tiene para comer. Hay gente que en estos momentos le está pasando difícil. Pero déjame decirte, Padre amado, que tú eres un Dios maravilloso y que tú no eres deudor de nadie. Y creo en tu palabra firmemente, que así como has hecho con nosotros y lo seguirás haciendo, así también harás con ellos, papá Dios. Y abrirás las puertas de los cielos para la bendición y se romperán todas las maldiciones de sus vidas, papá. Aún de nuestros hermanos empresarios, papá, que también están sembrando. Señor, expándelos al norte, al sur, al este y al oeste, papá, con sus negocios, con sus empresas, de tal manera que ellos vean tu gloria y también digan, sí, yo creo en un Dios maravilloso y voy a sembrar aún más, porque si tú me has dado, hoy te vuelvo a dar, Señor. Gracias por la vida de ellos, Señor. Gracias por los sembradores. Gracias aún por el más humilde, Padre, que de corazón te da. Bendícelos y abre las puertas de los cielos, Padre, para bendición en sus vidas. Te damos gracias, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.